A todos, bienvenidos en el nombre de Jesús. Nos alegra mucho poder dedicarle este tiempo a nuestro Señor. Yo quiero tomar un tema que yo creo que es muy importante, sobre todo en este día. El tema que quiero compartir con usted, ya tiene usted idea de lo que voy a hablar por lo que hemos estado cantando, hemos estado compartiendo. Pero el tema de hoy se titula Jesús es el centro de todo. Pero en esta fecha no para todos es el centro en realidad. Yo quiero llevarlo, antes de compartir la palabra, quiero llevarlo a algún dato interesante de lo de la Biblia. Abra su Biblia en Juan capítulo 5, versos 39 y 40. Voy a estar tomando ese pasaje para introducirme a este tema. Juan capítulo 5, versos 39 y 40 dice de la siguiente manera: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Este pasaje se lo está diciendo Jesús a aquellos hombres y mujeres que lo seguían, pero que en realidad no tenían ni el más mínimo interés de conocer quién era Él. ¿Quién era Él como el Hijo de Dios? Les está hablando a los fariseos que de alguna manera se acercaban, pero no buscando el corazón de Dios y el conocerlo. Pero el Señor les dice una verdad tan tremenda, porque les dice: escudriñad las Escrituras. Y en primer lugar debemos de tomar muy en cuenta que Jesús no se estaba refiriendo al libro del Nuevo Testamento, porque usted recuerda que en el tiempo de Jesús el Nuevo Testamento no había sido escrito ni una sola carta, ningún solo evangelio en el tiempo de Jesús. Jesús se estaba refiriendo entonces a las Escrituras del Antiguo Testamento. Y le dice con claridad a los que están oyéndoles, les dice: escudriñen las Escrituras. A vosotros os parece que en ella hay vida eterna, pero yo les digo que ellas son las que dan testimonio de mí, como dándoles a entender: todo el Antiguo Testamento habla de mí, hablando de Jesús. Pero vosotros no queréis saberlo, les dijo a ellos. Pero yo creo que los que estamos aquí sí queremos saber quién es Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Algo interesante de la Biblia que usted y yo necesitamos saber es que la Biblia fue escrita en un periodo de 1500 a 1600 años. La Biblia no fue escrita en un año. La Biblia no fue escrita en 5 años. Fue escrita en un periodo de 1600 años. Es decir, desde el tiempo de Moisés hasta pasado el tiempo de Jesús, unos 95 años después de Jesucristo. 1600 años. No lo escribió una sola persona. Hay cerca de 40 autores aquí, guiados por el Espíritu Santo. Fue escrito en diferentes lugares. De hecho, fue escrito en 3 continentes. Fue escrito en 3 idiomas: en hebreo, en griego y en arameo. Y escribieron 66 libros los autores de la Biblia
obviamente inspirados por el Espíritu Santo. Esos hombres que escribieron, algunos ni siquiera, obviamente, eran contemporáneos. Entre Moisés y Mateo hay 1500 años de diferencia. Eso quiere decir que algunos de los autores nunca se conocieron, nunca se vieron y nunca hablaron de lo que estaban escribiendo. Sin embargo, toda la Biblia se centra en un solo personaje. Su nombre es Jesús. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. ¡Qué maravillosa obra de Dios! Ahora, por eso debemos considerar esta noche cómo cada personaje en la Biblia tenía una representación de la vida de Jesús y giraba alrededor de la vida de él, de la vida de Jesucristo. Por ejemplo, si arrancamos viendo en el Antiguo Testamento algunos de los hombres figura, hombres ejemplos de la Biblia de Cristo, podríamos comenzar, por supuesto, con el primer hombre, ¿va? Adán. Adán puesto en un huerto para cuidar y para administrar toda la tierra. La Biblia le llama a Jesús el postrer Adán. ¿Cuántos han oído eso? Eso está en Primera de Corintios capítulo 15. La Biblia dice de Jesús, Jesús es el postrer Adán. Adán el primero fue vencido en un huerto porque ahí pecó. Pero Jesús venció en un huerto, en el huerto de los olivos, el huerto del Getsemaní. Ahí venció sobre toda, hermano, sobre toda tentación, porque aunque aún como hombre y como humano sentía que la muerte venía, Jesús venció al decirle a Dios, Señor, no se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Adán solo era una figura del que iba a venir, el que fue puesto en un huerto, el que fue puesto para reinar sobre toda la tierra. Jesús no es solamente el que reina sobre toda la tierra, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Todo dominio y todo poder le fue dado al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hacemos bien nosotros en creer en Jesús y hacer de Jesús el centro de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él venció. Y porque Él venció, la Biblia dice que usted y yo también somos más que vencedores. Sería imposible ser un vencedor si no creemos en Jesucristo. Sería imposible ser un vencedor si no hacemos de Jesús el centro de nuestra vida. La Biblia nos menciona, si me hace el favor de acompañarme a Hebreos capítulo 12, versículo 24. En la Biblia aparece un hombre llamado Abel. ¿Cuántos han oído la historia de Abel? Hebreos lo relaciona con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Abel era una figura también de Jesús. Y lo enseña de esta manera. Hebreos 12, 24 dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y oiga esto: y a la sangre rociada, que habla mejor que la de ¿quién? Que la de Abel. Abel representa, hermano, el primer hombre muerto y asesinado inocentemente. Porque Abel, ¿qué mal hizo, hermano? La Biblia no registra que Abel hubiese pecado o hubiera hecho algo malo. Lo único que hizo fue ofrecerle a Dios un sacrificio agradable. La Biblia dice que Abel y Caín ofrecieron sacrificios, pero del sacrificio de Caín no se agradó Dios, porque llevó
lo mejor de la tierra, pero era algo que Dios no había pedido. Abel llevó un cordero, un sacrificio de un animal. Y la Biblia dice que Dios vio con agrado el sacrificio de Abel, y por lo tanto el Señor envió fuego del cielo y lo recibió como agradable. Pero la Biblia dice que Caín cambió su semblante, mudó su semblante. El enojo y el pecado se apoderó de Caín, y el primer inocente murió, llamado Abel. Pero ¿quién es Abel? No era más que una figura del inocente de todos los inocentes que iba a morir. Es mejor, dijo alguien, que muera un justo por muchos. Y así fue. Jesús el justo, el sin pecado. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, pero nunca pecó. La sangre inocente de Jesucristo, al igual que Abel, fue derramada en la cruz del Calvario. Y esa sangre de Jesucristo clama salvación para aquellos que creen en Jesús. Hacemos bien en hacer de Jesús el centro de nuestra vida, porque solo en Él hay salvación por medio de su sangre. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decirle al Señor: Señor, gracias por la sangre que tú derramaste? No, el hombre no puede ser salvo de otra manera. La Biblia lo dice. No hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo, el Hijo de Dios. Hacemos bien en hacer a Jesús el centro de nuestra vida. ¿Por qué? Porque no hay otra manera de ser salvo. No hay otra manera de que podamos ser salvos, aunque muchos se esmeran haciendo obras, muchos se esmeran buscando algún tipo de religión, esto y lo otro, pero en realidad la Biblia establece con claridad que no hay salvación sino a través de Jesucristo. Abel ya lo señalaba. Por eso leemos cuando hablamos de las Sagradas Escrituras, dice, el Señor les dijo: escudriñenlas, porque me van a encontrar en todos los textos de la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, hablan de mí las Sagradas Escrituras. Adán señalaba a Jesucristo. Abel señalaba a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Déjeme mostrarle otro ejemplo de la Biblia y cómo cada uno de ellos señalan a Jesús. Gálatas capítulo 3, versículo 13 y 14. Hay otro personaje ahí. Estoy usando el Nuevo Testamento, pero note por favor que están hablando de los personajes del Antiguo Testamento. Gálatas 3, verso 13 y 14 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuántos lo tienen ahí? Hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición ¿de quién? De Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La Biblia dice allá en Génesis que el Señor le dijo a Abraham: Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero esa promesa no se cumple hasta que vino Cristo. Abraham salió de Ur de los Caldeos oyendo la voz de Dios. Salió de Ur sin saber a dónde iba, y le prometió Dios a Abraham: Abraham, de ti haré una gran nación. Haré una nación tan grande como las estrellas del firmamento. No se pueden contar. Haré de ti una nación grande como la arena del mar, que no se puede contar. Así será
tu descendencia. Y salió de Ur de los caldeos para ir a formar una nación. De Abraham surgió Jacob y todos los judíos, hebreos, Israel surgió de Abraham. Pero fíjese, hermano, que cuando Cristo muere, fíjese, y todo aquel que cree, dice la Biblia, que es nacido de nuevo para formar una nueva nación, una nueva raza, una nueva descendencia. Y esa descendencia, nacida de nuevo, es la que realmente recibe la bendición de Abraham en Cristo Jesús. Usted y yo, a aquellos les ofrecieron una tierra aquí, abajo. A nosotros nos ofrecieron cielo nuevo y tierra nueva para habitar en ese lugar por la eternidad. Ahora, Abraham en realidad entonces, ¿quién era? Abraham solo era una figura de Jesús que iba a venir a dar bendición a todas las familias de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, note por favor, la Biblia dice que esta nueva descendencia no nace de voluntad de varón. En el Evangelio de Juan nos dice que esta nueva descendencia nace no por voluntad de varón, sino que nace por voluntad del Espíritu. Y todo aquel que ha creído en Jesucristo es hecho una nueva criatura, una nueva raza, una descendencia que recibe la bendición de Dios. Hacemos bien nosotros, hacemos bien el creer en Jesucristo, porque no podríamos nacer de nuevo si no es por medio de Jesucristo. No podríamos ser una nueva raza si no es por Jesucristo. No podríamos nacer del Espíritu si no es por Jesucristo. Por eso cuando Jesús trató de enseñarle esto a Nicodemo, ¿se recuerda usted? Nicodemo, un doctor de la ley, un hombre entendido en la ley de Moisés, pero Jesús le dijo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Se puso en blanco la mente de Nicodemo, como que se le tornaron los ojos, le dio vuelta el espíritu, le habrá dado vuelta la cabeza y le dijo: Señor, ¿y cómo es posible eso? ¿Acaso debo yo entrar al vientre de mi madre de nuevo y nacer de nuevo? Jesús le dijo: Nicodemo, no. Te estoy hablando de cosas sencillas del reino de Dios. Ni siquiera te estoy hablando de las cosas celestiales todavía. Es que el nuevo nacimiento no se puede comprender con la mente humana, sino por la revelación que viene del Espíritu, que es el que nos hace nacer de nuevo. Por eso mucha gente te va a preguntar: ¿y cómo es eso que ustedes dicen que son salvos? ¿Y cómo saben que ustedes son salvos? Y entonces si usted no tiene claro en su mente y su corazón que esto es por fe, entonces inmediatamente lo hacen pensar y dice: ¿de veras? ¿Y yo cómo sé? ¿Será que soy salvo? ¿Cómo puede saber el hombre que tiene salvación? ¿O será que vamos a estar seguros hasta que venga el Señor por nosotros? ¿O podemos estar seguros hoy? La Biblia nos da la seguridad que podemos estar confiados hoy en Jesucristo, porque todo aquel que cree tiene vida eterna. Jesús lo prometió. De tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que
tenga vida eterna. ¿Cuántos creen eso? Entonces usted y yo podemos tener vida eterna. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Pero ¿cómo me lo asegura? Es por fe, no es por vista. Esto no es con razonamiento. Esto no es con computadora en la cabeza. Esto es por fe. Y la Biblia dice que el justo vivirá por la fe. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Abraham salió creyendo en que aquel que le había hablado era fiel y justo para que lo que le prometía era verdad. Y la Biblia dice que Dios no cambia. Lo que Dios promete es verdad. ¿Cuántos dicen amén? Él prometió vida eterna al que cree, y el que cree tiene vida eterna. Mire, quizás el diablo le va a decir no, pero no puedes estar seguro de eso. Mi Biblia dice que sí. Su Biblia lo dice también, hermano. Su Biblia. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Le creemos al mundo o le creemos a la palabra? Necesitamos creer en la palabra. Por eso, cuando Abraham creyó, dice la Biblia, Hebreos lo dice también, hablando de Abraham, dice, Abraham creyó en el llamado de Dios y le fue contado por justicia, porque obedeció. Si usted y yo creemos en su palabra y obedecemos a su palabra, usted y yo podemos estar confiados, porque la Biblia dice que Jesús es el ancla de nuestro ser, el ancla de nuestra fe. Está ahí arriba. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, sigamos viendo por qué es importante creer en Jesús y cómo desde el Antiguo Testamento se habla de Jesús. Isaac es otro personaje. Hebreos capítulo 11, versículo 17 al 19. Ya Isaac era la figura perfecta del sacrificio de Jesucristo. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, verso 17, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar, ¿aún de dónde? De entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham, hermano, Abraham pasó una de las pruebas más grandes que un padre de familia puede pasar. Que le pidan a uno a su hijo para ofrenda o sacrificio. Yo diría que muchos de nosotros aplazaríamos la prueba, ¿o no? Muchos de nosotros aplazaríamos la prueba. Pero Dios había escogido a Abraham, a un hombre de fe. Y cuando Abraham fue probado, no escatimó nada en levantarse de mañana, en preparar el fuego, preparar la leña, preparar el asno, preparar a Isaac su hijo para llevarlo al sacrificio. Creyendo, Hebreos lo dice con claridad, creyendo que si el Señor recibía a Isaac como sacrificio, Dios es poderoso para levantarlo aún de entre los muertos. ¿Usted y yo tenemos a ese Dios, hermano? Isaac es la figura perfecta. El Padre del cielo ofreció a su Hijo Jesucristo, el unigénito, lo ofreció en sacrificio. No, ahí no era figura. Ahí el que tenía que morir, murió. Ese no era figura. Isaac era una figura. Por eso el Señor, antes de que Abraham lo sacrificara, apareció el ángel para decirle a Abraham, detente, no le hagas daño al niño. He aquí Jehová
se proveerá cordero. Y en la zarza, dice, en una zarza, un cordero estaba enredado. Y Abraham fue y tomó el cordero y sacrificó al cordero. Eso quiere decir que siempre hubo muerte y siempre hubo sangre derramada. Isaac era la figura del hombre llamado Jesucristo que iba a venir a morir. Pero el cordero que fue derramado ahí, su sangre, era la figura del Cordero de Dios que iba a venir a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y poderoso es Dios, que no lo dejó en la tumba, sino que al tercer día Dios es poderoso para resucitarlo de en medio de los muertos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Yo no sé si usted cree en ese Dios, yo lo creo. Yo creo en ese Dios que no dejó en la tumba a su Hijo Jesucristo, y porque Él vive, nosotros también vivimos. Porque Él resucitó, la Biblia dice que el mismo poder que resucitó a Jesucristo, el Espíritu de Dios, Él mismo también nos levantará a nosotros en el día postrero. Isaac, él no quiso hacerse famoso en la Biblia. Isaac no pretendía, ni siquiera pretendía ser el que quedara plasmado en la Biblia. Él no estaba buscando eso. Pero Dios quería mostrar desde Adán, desde Abel, desde Abraham, desde Isaac, quería señalar a un solo personaje que es el centro de la Biblia, el centro del universo, y necesita ser el centro de tu vida también. Jesucristo. Porque si Jesús no es el centro de tu vida o de mi vida, no tenemos nada. No tenemos nada. ¿Hay otro personaje ahí? Sí. La Biblia está llena de ejemplos. Vea conmigo, por favor. Acompáñeme, por favor, a Génesis capítulo 50, verso 19 al 21. Isaac nos enseña entonces la vida de sacrificio. Isaac nos enseña que era Jesús en figura, pero también nos enseña a cómo sacrificar nuestra vida delante del Señor. Génesis capítulo 50, verso 19 al 21, dice, hablando de José, otra figura del Señor, y dice, y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Esta es la vida de José. ¿Usted recuerda la vida de José? Fue vendido por sus hermanos, era envidiado por sus hermanos, lo venden y padece una vida de sufrimiento. Pero José, cuando llegó a ser rey, cuando llegó a ser el segundo, José tuvo la capacidad de perdonar a sus hermanos. Tuvo la capacidad de que cuando sus hermanos estuvieron frente a él y sus hermanos le dijeron, José, ahora nos vas a matar a nosotros. José le dijo, no teman. ¿Acaso soy yo Dios? Ese era José. Pero dijo, no teman. Ustedes pensaron mal contra mí. Ustedes me vendieron, me hicieron daño. Pero Dios me dejó aquí para hacerles bien, para sustentarlos. Y los perdonó. No fue el Señor Jesucristo
que clavado en la cruz con sus manos abiertas les dice a sus hermanos: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? ¿Se acuerda? José tuvo la capacidad de perdonar. Jesús tuvo la capacidad de perdonar. Si Jesús es el centro de tu vida, vas a tener la capacidad de perdonar a cualquiera. Pero si Jesús no es el centro de tu vida, te vas a amargar con la gente, vas a odiar a la gente, vas a estar resentido con la gente. Pero si Jesús es el centro de tu vida, así como el Señor nos perdonó, así también nosotros debemos perdonar. No dice la Escritura, hermano, no dice la Escritura que si no podemos perdonar, tampoco Dios podrá perdonarnos a nosotros. José era una figura de Jesús, pero también nos enseña a aprender a perdonar como Dios nos perdonó a nosotros. ¿O acaso, hermano, usted y yo podríamos decir en esta hora, pero yo nunca le he hecho nada a Dios? Si desde casi que nacimos estamos pecando contra Dios. Casi desde que nacimos, hermano, quizás teníamos pocos años y ya estábamos haciendo la maldad. Y ahora, hermano, es hasta más urgente, porque así como los niños hoy nacen más despiertos a la tecnología, más despiertos en todo sentido, también nacen más despiertos al pecado. Desde pequeños empiezan a hacer unas cosas, hermano, ay, pero está pequeño. Sí, pero ya empiezan a hacer cosas malas. Ninguno de nosotros estamos exentos de pecado. Porque pecamos es que necesitamos a Jesús, el Salvador y perdonador de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces José ya representaba a Jesús. Con razón el Señor les decía: lean las Escrituras. Las Escrituras dan testimonio de mí. Yo me imagino a los fariseos diciendo: Señor, pero si ni tu nombre está ahí. Pero cada personaje señalaba a uno solo, a Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Veamos un último personaje y termino. Le prometo que termino. Veamos uno más. Acompáñenme por favor a Hebreos capítulo 8, versículos 5 y 6. El Antiguo Testamento habla de un gran personaje llamado Moisés. En el capítulo 8 de Hebreos, versículos 5 y 6 dice, hablando acerca de la ley, dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Moisés es conocido como el hombre que trajo la ley, el pacto mosaico. De hecho, los hebreos, los judíos todavía practican la ley mosaica hasta el día de hoy. Pero Moisés no era el real todavía, solo era una figura. Los hechos son reales. ¿Cuántos dicen amén? Los hechos allá con Moisés, cuando se abre el mar, cuando la columna de fuego va guiando al pueblo, todos
hechos milagrosos son reales. Pero Moisés solo señalaba al Salvador del mundo que iba a venir después. Moisés solo señalaba, los mandamientos solo eran el pacto de Dios para Israel, pero era mediador de un pacto que iba a terminar. Porque después de ese pacto iba a venir un nuevo pacto. Un nuevo pacto basado sobre mejores promesas. No basado en una ley escrita en piedras, sino una ley escrita en las mentes y en los corazones de los que creen. Por eso la Biblia le llama a Jesús el mediador del nuevo pacto, basado sobre mejores promesas. Moisés en realidad era una figura del verdadero Salvador que iba a venir. Moisés es considerado el Salvador de Israel. Moisés es considerado el Salvador de un pueblo. Jesús es considerado el Salvador del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de dónde? Del mundo. Ese es nuestro Jesús. Perdón que yo difiera con lo que muchos hoy celebran. Perdón que yo difiera mucho en eso. Porque muchos van detrás de otra cosa, pero no de Jesús. En muchas reuniones de hoy, al que menos se menciona es a Jesús. En muchas reuniones de hoy, el centro no es Jesús. En muchas reuniones de hoy, se olvidaron que el verdadero centro de la vida es Jesucristo. Quizás hicieron una buena intención de celebrar hoy, que se ha convertido en comercio, que se ha convertido en muchas otras cosas más. Pero el verdadero centro de la vida, del universo, de la tierra y del cristiano es Jesucristo. Es Jesucristo el que va a salvar a nuestros hijos. Es Jesucristo el que va a salvar nuestra vida. Es Jesucristo, si es el centro de nosotros, el que va a llevarnos a la vida eterna. Nada más. Ni costumbres, ni tradiciones nos va a llevar al cielo, sino Jesucristo. Si Jesús no es el centro de nuestra vida, cometemos un grave error en nuestra vida. ¿Se quiere poner de pie conmigo? Y quiero leerle un versículo, un último versículo, pero póngase de pie para que usted esté seguro que voy a terminar. Filipenses capítulo 3 verso 8 dice: Pablo entendió que Jesucristo debe de ser el centro de nuestra vida. Y por eso Pablo podía decir estas palabras. Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar ¿a quién? A Cristo. Hacemos bien en creer en Jesús, pero hacemos mejor si hacemos de Jesús el centro de nuestra vida, el centro de nuestra casa, el centro de nuestra familia. Porque si Él es el centro de toda tu vida estará segura en sus manos. Cierra tus ojos un momento. Yo quiero
aprovechar esta noche para que mientras otros meditan en regalos, mientras otros meditan en luces, mientras otros meditan en comida, usted y yo meditemos en si Jesús es el centro de nuestra vida. Y si queremos hacer de Él el centro de nuestra casa, yo te voy a invitar a que te vengas aquí adelante conmigo. Yo ya estoy aquí. Mi familia ya está aquí. Pero si te quieres venir aquí adelante conmigo para decirle: Señor, yo quiero que tú seas el centro de mi vida. Sé tú el centro, Jesús. Venga a decirle con todo su corazón al Señor: que tu vida y mi vida gire alrededor de Jesucristo. Que tu vida y mi vida sea Jesús el centro de mi vida. Sea el centro de mi alma. Que Él sea lo más importante para ti y para mí. Aleluya. Si todo el universo gira alrededor de Él, cuanto más necesita es ser Él el centro de nuestra vida. Aleluya. Oh sí, Señor. Ponga su vida, su casa, su familia, póngala delante de Dios. Y yo le aseguro, si Cristo es el centro de su vida, tu vida girará en el orden como todo el universo gira alrededor de Él. Nada te podrá sacar de la ruta. Nada te podrá sacar de la órbita de Dios. Nada te podrá sacar del camino de Jesús.